Welcome to my channel Jerusalem. Bienvenidos a mi canal Eli Jerusalem. On my side is Mirjana. Nuevamente soy Miriana traduciéndole. And this time I hope we can really bring our message to you without any restrictions. Y en esta ocasión esperamos poder llevarles este mensaje sin ningún tipo de censuras o restricciones. I think you noticed what happened last time. Creo que supieron lo que sucedió el mes pasado, That I was cancelled que pues fue censurada la charla que había publicado because I was speaking about things which were not in the political correctness. porque hablé sobre cosas que no hacen parte de lo que es políticamente correcto. But this is a damage, of course, Sin embargo, eso es una injusticia. because normally you should say what you think and you reflect about things and not to hide something which is not necessary to hide. Porque normalmente uno debería tener la libertad de hablar sobre esas cosas sobre las que uno ha reflexionado sin que te lo puedan prohibir. So in a certain way they want that I have a scissor in my head, to cut out the words which you don't like. Entonces, de alguna manera es como si nos pusieran unas tijeras en la cabeza donde te cortan las palabras que no les agrada. And this I don't like. Y eso no me gusta. Because when I want to speak about the theme, I want to bring all my points of reflections, Porque al hablar sobre un tema, quiero mencionar todos aquellos aspectos sobre los que he reflexionado. Especially with such important things about which we talked about the last 2.5 years and all these measures. Sobre todo cuando se trata de cosas tan importantes como las que han estado sucediendo a lo largo de los últimos 2 años y medio. So I think you discovered that we brought the last message on another channel or 2 other channels. Entonces espero que se hayan enterado que esa charla que fue censurada aquí en este canal la publicamos en 2 otras plataformas. Van a poder encontrar los enlaces en la descripción de este video. Yes, and I think similar things we will do in the future. Y creo que vamos a seguir haciendo, tomando tales medidas en el futuro. One way could be that I start the theme and then I will give you the link how to continue. Por ejemplo, tal vez haga una especie de introducción al tema aquí en este canal de YouTube y luego les dé el enlace donde pueden ver el tema completo en otra plataforma. Because, for example, in English there is a word, the elephant in the room. En inglés hay una expresión que es bailar alrededor del elefante en la habitación. And you don't mention the elephant, you speak always around the elephant. Eso significa que uno habla alrededor de la cosa gorda que está ahí, del tema esencial, sin mencionarlo, nadie toca el tema. That's not very nice. Pero eso no es algo como debería ser. And not helpful, of course. Y tampoco es provechoso. So in this case, as I said, if I will choose themes which I know which will be cancelled, I will give you short information and you can go to the other channel. Entonces, si en el futuro toco temas que sé que podrían ser censurados por plataformas como YouTube, simplemente voy a hacer una especie de introducción aquí y les remitiré a la conferencia completa en otra plataforma. The point with YouTube is that most people know my channel YouTube and they do not know other channels. La ventaja en YouTube es que es donde pues tengo la mayor audiencia y pues no conocen los canales que tengo en las otras plataformas. It's another possibility to reach more people in different countries. Entonces, esta plataforma pues te ofrece la posibilidad de llegar a más personas en muchos países. So I will use it as long as it is helpful for evangelization and for apostolat. Entonces, seguiré usándola siempre que siga siendo provechosa para la evangelización, para el apostolado. And I remind you also of my daily meditations. Y también quisiera aprovechar la ocasión para recordarles una vez más las meditaciones diarias. So daily you can follow me with some reflections about the Holy Scripture normally. Entonces, cada día del año, los 365 días del año, pueden escuchar una meditación del hermano Elías, normalmente basada en la lectura o el evangelio del día. And also I have a little reflection about God Father each day.
Y también tenemos otra meditación que son los así llamados 3 minutos para Abba y se trata de Dios Padre. Van a poder encontrar los respectivos enlaces en la descripción. It's like a little meditation, just an impulse for the day. Entonces, como lo dice el nombre, es un impulso breve, son 3 minutos, entre 3 y 4 minutos, como un impulso para el día. Of course, you can also listen to other people, but if you listen to reflections of the Bible, be sure that it is according to the teaching of the church. Claro que pueden ustedes también escuchar a otras personas, otros predicadores, sacerdotes, pero siempre asegúrense de que sean de doctrina recta, que sean conforme a la tradición y el magisterio de la Iglesia. That is the reason why I give each day reflection that we are sure in the real teaching of the church. Esa es la razón por la cual yo ofrezco estas meditaciones diarias, para que nos anclemos cada vez más en la auténtica doctrina de la Iglesia. Because we have not to swallow errors. Porque no debemos tragarnos los errores. Because if we take errors, our mind will be desorientated. Resulta que cuando asimilamos errores, nuestra mente, nuestro entendimiento empieza a desorientarse. And this is dangerous because you start to think in a false way. Y eso es peligroso porque entonces nuestra forma de pensar empieza a errar. And we have a clear teaching in the church. Y gracias a Dios tenemos una doctrina clara en nuestra iglesia. Yes, very clear, very transparent. Una doctrina transparente, clara. And this we should hear, because then our soul eats the word of God as a good nourish. Y eso es lo que debe llegar a nuestros oídos para que nuestra alma sea alimentada con un verdadero alimento, con la palabra de Dios y la auténtica doctrina. Then our soul will be used to the fine truth. Y entonces nuestra alma se irá habituando cada vez más a esta verdad, dulce verdad. And she will have hunger for that. Y tendrá hambre de la verdad. But if she does not get the truth, she will be confused after a while if she let this in. Y en cambio, si lo que se le enseña no es conforme a la verdad, entonces empieza a confundirse cada vez más. So, as I said, you can find good people who are giving you reflections about the Bible, but be sure that it's the real teaching. Entonces, sí van a encontrar personas que les den una enseñanza clara, que les den meditaciones basadas en la auténtica doctrina, pero siempre ustedes asegúrense primero de que realmente sea así. I hope that most of you were following my last reflection, my last charla. Yo espero que la mayoría de los que me están escuchando hayan escuchado también la anterior conferencia. And you remember, I spoke about the quality of darkness which is in this world. Y recuerdan que en contexto con la cita de Isaías, que oscuridad cubre el mundo, habíamos hablado sobre los diferentes tipos de oscuridad que podemos percibir actualmente en el mundo. And within these reflections about the darkness, I was mentioning the last 2.5 years. Y justamente en contexto con estas tinieblas, también había tematizado la crisis que hemos estado viviendo a lo largo de los 2 últimos años y medio. So in the next days, before long, I will put the whole text of this on my website. Entonces, dentro de los próximos días, colocaré también toda esta conferencia por escrito en mi página web. Please, if you have time, read it. Y si tienen un espacio de tiempo, por favor, léanlo. And also the consequences out of this. También tematicé ahí las consecuencias que resultan a partir de esta crisis. Because I gave some advices how to deal with the darkness in which we are living. Y también la manera como afrontar esta situación en la que estamos viviendo. And I think this is something very worthwhile that you read it again and follow these lines, because this will help you through this darkness. Y creo que va a ser provechoso si es que lo vuelven a leer, lo vuelven a interiorizar, porque podría ayudarles para atravesar estos tiempos de oscuridad.
this is a bit also now the continuation now from the last reflection. Entonces, esta reflexión de hoy, esta pequeña conferencia, es, por así decir, la prolongación de la anterior. Because we are facing a new year. Porque estamos ya entrando en el nuevo año. Thanks to God, the measures of this 2.5 years are going a little bit down. Gracias a Dios, las medidas que fueron tomadas a lo largo de los 2 últimos años se han ido calmando un poquito. But my dear friends, my dear brothers and sisters, did you hear any apologize? Pero mis queridos hermanos y hermanas, ¿alguien de ustedes escuchó a alguien disculpándose? Did you hear that someone official said, well, we was an error, we had been too panically? ¿Alguno escuchó que un político o alguien de alto rango que fue responsable de todo esto haya dicho, perdón, cometimos un error? We should have proved this more prudently. Debimos haber sido más cautelosos, debimos haber examinado con mayor prudencia. We all did too fast. Fuimos demasiado acelerados Without sufficient reflection. y no reflexionamos lo suficiente. And now we see a lot of damage. Y ahora podemos ver las consecuencias, los daños. We are sorry. Lo sentimos. Maybe the one or the other. But do you hear this from governments? Quizá por ahí uno que otro, pero a nivel general, ¿han escuchado algo así de los gobiernos? Do you hear this from the hierarchy of the church? ¿Lo han escuchado de la jerarquía de la iglesia? Do you hear this from politicians? ¿Lo han escuchado de los políticos de alto rango? I think mostly not. Creo que en su mayoría no. But that means that we do not learn out of a situation which took place nearly on the whole earth. Entonces eso significa que no hemos aprendido de una situación que aconteció casi a nivel global en el mundo entero. And it can happen that the next thing will come. Y entonces puede venir una próxima cosa similar. Maybe because to protect the nature or something like this. Quizá relacionado con la protección del medio ambiente, Climate questions and so on. asuntos de cambio climático y así sucesivamente. So I think we have really the problem that a situation, you see, I don't mention the name, that a situation was misused. Entonces yo realmente creo que esta situación, sin mencionar el nombre, ha sido abusada, se ha abusado de esta situación. I don't want to say that all people did this with purpose. No voy a decir que todos los que fueron responsables lo hicieron a propósito y de mala fe. I think a lot of have been deceived. Creo que muchos fueron engañados, Errors, cayeron en error, deceptions. en engaño. But the reality is that it happened, and now we have the consequences with some people following these measures, what they did. Pero la realidad fue así y ahora tenemos muchas consecuencias, muchas personas que están sufriendo bajo las medidas que fueron tomadas. And if we do not reflect about this and learn about this, the next thing will come. Y si no se da un proceso de reflexión sobre lo que pasó, entonces llegará lo siguiente y nuevamente se tomarán medidas así de You drásticas. cannot say now it's over, without reflection if those measures were good or not. No se puede simplemente decir, bueno, ahora se acabó la cosa sin haber reflexionado sobre qué tan buenas o no fueron las medidas tomadas. I think everybody of us has a responsibility to think what he is doing, if this was fruitful, good or not good. Yo creo que cada uno de nosotros también tiene esa responsabilidad de reflexionar sobre su vida pasada o sobre el año pasado, si lo que hizo estuvo bien o no estuvo bien. And this was a very important thing and is still an important thing. Y aquí ahora no nos estamos refiriendo a algo meramente personal, sino es algo de mucho peso. So if we do not learn about this, the danger that forces which are leading not to a good destination can continue their manipulations. Entonces, si no aprendemos de esta situación, corremos el riesgo de que también en futuro ciertos poderes se aprovechen de las situaciones y lleven al mundo hacia una dirección nada buena. And if you know my
reflections, if you know what I'm saying, you know that see behind all these real bad spiritual forces. Y pues si ustedes conocen mi punto de vista al respecto, sabrán que yo considero que detrás de todo esto hay realmente espíritus del mal, which are using the situation to create something like a dictatorship. que se valen de esta situación para crear una dictadura. I think this we can see if we open the eyes. Y creo que si no cerramos nuestros ojos, todos podremos constatarlo. So such situation can be misused. Entonces se puede abusar de una situación como la que vivimos. And I think they are misused. Y de hecho creo que se lo utilizó así. So if we look now into the coming year, the crisis is not over. Entonces si nos fijamos en el año que viene, la crisis no ha terminado aún. This we have to make us clear. De eso debemos estar conscientes. But this does not mean that we have to look with panic and fear to the coming year. Pero eso no significa de ningún modo que debamos ver con miedo, con terror al año entrante. No. Because we always have to reflect bad forces are working together with human beings, they are all creations. Porque debemos tener bien en claro que tanto los espíritus del mal como también las personas que cooperan con ellos son al fin y al cabo criaturas. Yes. So that means they are not strong out of themselves. Y eso significa que no son fuertes por sí mismos. So the devil is making distractions. Entonces el diablo lo que hace es destruir Bad imitations. o imitar de un modo malo. Yes. So we have not to fear, of course we have to take care, but we have not to fear a creature. Entonces, claro que debemos estar vigilantes, pero no debemos tener miedo de una criatura. And so we should not look to the next year and say, oh God, what will come, like this. No. Entonces, no es que entrando en el nuevo año debamos de antemano decir, ay, ¿qué vendrá? Dios mío, va a ser terrible. No, we have to look to the Lord. Sino que debemos tener nuestra mirada puesta en el Señor. Because we have apocalyptic times. Ciertamente estamos en tiempos apocalípticos. For me, no question about that. Para mí personalmente no cabe duda de eso. And they are not finished. Y no han llegado a fin todavía. So they will continue. Entonces van a seguir. And within these times, those bad forces would like to take over the government of all. Y en estos tiempos apocalípticos, los espíritus del mal quieren tomar el dominio. And they will still work on it. Y seguirán trabajando en ello. But what they do not know is they are always the losers. Pero lo que no saben es que siempre son los perdedores de antemano. Never they can win. When they win a battle, they will 100% lose the next one bigger, Entonces, si es que aparentemente se han llevado un triunfo, en la próxima vez su derrota será aún mayor y son solamente triunfos aparentes. Yes, because God will use it for other purposes. Porque Dios se valdrá de de las obras de destrucción del diablo para sus propios planes. So we can make a clear reflection. Entonces podemos llegar a una clara conclusión. Even if there are plans of evil, and there are. Aunque existan los planes de iniquidad, los planes del mal, que efectivamente existen. If we address to God, we will cooperate with the wisdom of God to deal with it. Pero si nos dirigimos a Dios, entonces Él nos comunicará su sabiduría para lidiar con ellos. So we could also look to this point as a challenge. Entonces también podemos ver estos tiempos como un reto. So as it is said in the Holy Scripture, our temptations, we should overcome and win strength. Así como también la Sagrada Escritura nos habla de las tentaciones que nos van haciendo cada vez más fuertes. So it's the same thing if we see in this world like the manifestations more of evil spirits, even in the church. Y pues lo mismo podríamos aplicarlo si es que en el mundo e incluso en la iglesia se hacen cada vez más presentes, adquieren más poder las fuerzas del mal. Let's say Antichrist forces. O el espíritu anticristiano. Yes. It's a challenge for us.
Eso significa que nos enfrentamos a un reto a resistir. and to ask the Lord, what do we have to do in such situations? Y preguntarle al Señor qué debemos hacer en esta situación. So, as I said in the beginning, no panic. Entonces, como les decía hace un momento, nada de pánico. For example, if you are in a war and you will come in panic, you will lose the war. En una guerra, si es que el ejército entra en pánico, ya está perdida la batalla. You lose the way how to deal with it. Porque ya no tendrá la manera de lidiar con su enemigo. So I think I speak mostly to Christians, Yo asumo que me estoy dirigiendo en primer lugar a cristianos. mostly to Catholics, I think. También en su mayoría serán católicos, ciertamente. Hopefully there will be one or another which are going to approach to the faith. Ojalá también haya uno que otro que a través de esta conferencia o de otras se esté acercando a la fe. So I will give you two types of advice. Entonces les daré dos consejos. For the one who are approaching to Christ, Los consejos para los que se están apenas acercando al Señor. come. He's waiting. Para ellos el consejo es vengan, el Señor está esperando. Ask him all what is in your heart and he will give you answers you will understand at least after a while. Pídanle o pregúntenle todo lo que lleven en su corazón y Él les va a dar una respuesta en su debido momento. Because this crisis in this world can also be used by God to find you. De hecho, Dios puede valerse de la crisis que ahora estamos viviendo en el mundo para encontrarte a ti, That you will ask what is going on this world. para que tú en medio de esa confusión te dirijas a Dios y le preguntes qué es lo que está sucediendo en este mundo. Where is any real security? ¿Dónde queda aún una verdadera seguridad? Because when all is trampling down, you can ask, and what remains? Porque cuando todo se derrumba, se desmorona a nuestro alrededor, es cuando surge en nosotros la gran pregunta, ¿qué es lo que permanece? And there's an answer. Y hay una respuesta, Really? de verdad, You will find it. y la encontrarán. Knock on the door, he will be opened. Tocad a la puerta y se os abrirá. God will answer you Dios les responderá, because he is the security you're looking for. porque de hecho Él es la seguridad que estás buscando. He is the peace you're looking for. Él es la paz que estás buscando. And he is the truth you're searching for. Y Él es la verdad que estás buscando. And he is the love you're longing for. Y Él es el amor que tanto anhelas. For those who are approaching. Es el consejo para los que están apenas acercándose. For the other ones, please listen carefully. Deepen your faith each day. Y para los que ya están en el camino del Señor, el consejo es profundicen día a día su fe. Each day. Cada día. We only have this one life. Solo tenemos una vida. And the measure how close we will be with the Lord in eternity is how we answered his love in this. Y el grado de cercanía que vamos a tener con Dios en la eternidad dependerá de qué tanto trabajamos en esta vida por crecer en el amor. Because if you really live in the faith, you have the real orientation. Y es que cuando nosotros realmente vivimos en la fe, en la verdad, tenemos la orientación para nuestra vida. And this is most important, right? Y eso es de lo más importante. You are not lost in nowhere. No estamos perdidos en la nada. Even if all is breaking together, you know by faith, the word of God will never go away. Aunque todo se derrumba a nuestro alrededor, por fe tú sabes que aunque el cielo y la tierra pasen, la palabra de Dios permanece. So you hold on him. Entonces nos aferramos a Él. And if you lose all your securities, all your human securities, all is going away, God will not go away. Y aunque pierdas todas tus seguridades, todo en lo que esperabas, todo en lo que confiabas, Dios no pasa. No, God will use the situation and will say to you, do you understand now? Y Él se va a valer de esa situación, de esa inseguridad que de repente aparece y te va a decir, ¿ahora entiendes? Don't build your safety, your security on things which are going away or passing by. No edifiques tu seguridad sobre cosas que pasan.
So this crisis can be a very deep invitation for faithful people to deepen their faith. Entonces, este tipo de crisis pueden ser realmente una gran oportunidad para los fieles para que profundicen más su fe And to participate in this fight, which is necessary. We have to fight. We cannot just look what is going on. y para enrolarse en el ejército y participar de este combate en el que todos estamos involucrados. And who else than faithful people should know what is to do in this situation? ¿Y quién más que los fieles saben qué hacer en una situación tal? It's a great responsibility. Es una gran responsabilidad la que se nos ha confiado. And even if you see that a lot of the hierarchy is death-orientated, you cannot say, well, doesn't matter. You have to take your responsibility. Y aunque vean gran parte de la jerarquía incluso de la iglesia desorientada, ustedes asuman su responsabilidad. So deepen your faith Profundicen su fe that God can work with you para que el Señor pueda obrar con ustedes and also that you can reach other people. y también a través de ustedes para que puedan también tocar a otras personas. What does mean love to your neighbor? ¿Qué significa el amor al prójimo? That's not only to give him material things, No se trata solamente de darle cosas materiales, what is important, of course, lo cual ciertamente es importante, no question. no cabe duda. But the most important thing for human beings is to know God. Pero lo más importante para un ser humano es conocer a Dios. If there will be a real change in this world, it will be through those people who are following Christ, really following Him. Si queremos que realmente se dé un cambio en el mundo, eso solo podrá suceder a través de aquellos que verdaderamente siguen a Cristo. And everybody who has a real conversion will change his life according to the will of God. Cada persona que ha vivido una conversión luego cambiará su vida acorde a la voluntad de Dios. And if we really do the will of God, of course something will change in this world. Y si esta persona empieza verdaderamente a cumplir la voluntad de Dios, algo va a cambiar en el mundo gracias a ello. So don't forget, the problems we have, the crisis, the darkness, it's always one point. It's coming from that we are going away from God. Que no podemos olvidar que todos los problemas que afrontamos en el mundo, toda crisis, al fin y al cabo se debe al hecho de que los hombres nos alejamos de Dios. So the most important thing we have as Christians to give to the world is, please follow Jesus Christ. He is a Redeemer. Entonces, la mejor solución que nosotros como cristianos podemos ofrecerle al mundo es decirles, por favor, sigan a Cristo. Él es el Redentor. And there is no other one. No hay otro. In no religion is a Redeemer. En ninguna otra religión hay un Redentor. It's the Son of God Himself who redeems. Es el Hijo de Dios quien vino a redimirnos. And this we have to say to people. For this we have to invite them. Eso es lo que tenemos que decirles a las personas. A eso tenemos que invitarlas. So I think this crisis could be like a deep invitation from God. Look what is most important in your life. Entonces creo que esta crisis puede ser una invitación de Dios que nos dice, busca lo que verdaderamente importa en la vida. In Spanish language you say, primero Dios. En México suelen decir primero Dios. Please realize it. Y por favor, pónganlo en práctica. That's the most important thing. Eso es lo más importante. So the message for the coming year is very old and very new. Entonces el mensaje que quiero darles para este nuevo año es un mensaje muy viejo y muy nuevo. Jesus said it. Jesús mismo nos lo And dijo. also it was said before. Y también ya fue anunciado antes. Look first for the kingdom of God. Buscad primero el reino de Dios. All other things will come afterwards. Y todo lo demás se os dará como añadidura. This is the way how you have to live. Esa es la forma como debemos vivir. Then there comes a spiritual order into your life. Y así entrará un orden espiritual An en sus order vidas. an order which is coming from God. Un orden que viene de Dios. And everything will put at the right place. Un orden que pondrá cada cosa en el sitio que le corresponde. Because a lot of disorder comes because things are not in the right place.
De hecho, gran parte del desorden viene de darle a una cosa el lugar que no le corresponde en la jerarquía de los valores. Good. That was a message for those people who are already living in faith. Entonces, ese fue el mensaje para los que ya están viviendo el camino de la fe. No panic? No, nada de pánico. No, not at all. Not necessary. No hace falta. And it's bad. Y de hecho es perjudicial. But a clear trust that God will lead us through this coming year. Más bien debemos tener la firme confianza de que Dios nos sostendrá en este año. Not something like a natural optimism No se trata de un optimismo natural. will go away. Ese se desvanece. If bad things will arrive, you cannot deal with it. Porque cuando llegan las cosas malas, pues el optimismo no te va a ayudar a afrontarlas. But trust in God, to hold on God, to know that God is your loving Father and will lead you through this. And even you can learn in this situation. That will help you through. Pero en cambio la fe en Dios, la confianza firme en Él, de que Él es nuestro Padre, que Él nos sostendrá en todas las situaciones e incluso se valdrá de ellas para nuestro bien, eso sí que puede hacernos afrontar lo que venga. So take this short time we have on earth, now realistic, to deepen your faith. Entonces aprovechen el breve tiempo de su vida terrena para vivir la fe. Then you can be fruitful for the kingdom of God. Y así también podrán dar fruto para el reino de You Dios. can say to other people, where is the water of life? Podrán señalarles a las otras personas dónde está la fuente de la vida, Where they find truth. dónde está la fuente de la verdad, How to overcome the evil. cómo afrontar y cómo luchar contra el mal, How to fight also against the evil. cómo luchar contra él, And to grow in love. cómo crecer en el Oh, amor. we have such a wonderful message, please. Tenemos un mensaje tan maravilloso para los hombres And we have to renew this in the Holy Spirit. y ese mensaje tenemos que renovarlo una y otra vez en el Espíritu Santo. And to have the courage, really, our true faith. There is no help for anybody if we relativize our Catholic faith. Y debemos verdaderamente aferrarnos a la fe católica. No hay otro mensaje, no le ayudamos a nadie si empezamos a relativizar la fe. Please, what will you give to the world? ¿Qué le daremos al mundo? To say, oh yes, we are also good people, so we make something like a human unity? Simplemente que cada cual sea bueno y que vamos a construir una fraternidad humana. That's the Tower of Babel. Esa es la edificación de la Torre de Babel. It will not help. It's an irritation, Pero no va a ayudar definitivamente. a deception. Eso es un engaño. Because we need new hearts. Lo que necesitamos para cambiar el mundo son corazones nuevos, Because all transformados. the evil is in our heart. Porque al fin y al cabo, todo mal, como dice Jesús, procede del corazón del hombre. And this we have to overcome. Y ese corazón debe ser transformado. And this is not possible without the help of God, Y eso no será posible sin la gracia de Dios, with the forgiveness of sins, sin el perdón de los pecados, with the help of the Holy Spirit, sin la ayuda del Espíritu Santo. that your heart will be transformed, as we say, to the heart of Jesus or to the heart of Our Lady. That means a heart who is carrying God's love inside. Entonces, solo con todas estas ayudas, nuestro corazón podrá ser transformado conforme al corazón de Cristo. So please, use this time you have Entonces, aprovechen este tiempo que tienen to know God better, para conocer mejor a Dios, to know His love better. para conocer mejor su amor, Because His love is not to describe. porque su amor es inconmensurable, indescriptible, Because you will never come to an end. porque nunca lo agotaremos. In eternity, we will also always praise the Lord for His love. Durante toda la eternidad no nos cansaremos de alabar al Señor por su amor, But it would be good if you start already here on earth, pero sería muy bueno que empecemos desde ya en esta vida terrenal a because hacerlo. in eternity it will be completed. Y en la eternidad llegará su consumación. But here we have to give the gospel to the people. Pero aquí, durante nuestra vida terrena, tenemos que llevar el evangelio a los hombres. So this kind of weakness what we have now, disorientation we have now, and so it only can be answered
if we are in a living relationship with God and share this relationship to other people. Entonces solo podremos ayudar a cambiar el mundo, a salir de esta desorientación en la que estamos viviendo, si nosotros mismos vivimos en una auténtica relación con Dios, en una profunda unión con Él. So in the coming year, some days we will have it, please look for the only security which will survive all. Entonces, en el año entrante, por favor, busquen solamente la seguridad que jamás se desvanecerá, God himself. que es Dios mismo. This is the invitation we have. Y esa es la invitación For que everybody. tenemos. For La everybody. invitación para todo el mundo. Please. Everybody can experience and believe and know from the word of God, in God he is sure. Cada uno puede experimentar y creer y estar seguro de que en Dios está a salvo. Whatever might happen, Pase lo que pase, we have to look to God. tenemos que tener la mirada puesta en Dios. Because he will lead all to the destination he has. Porque Él conducirá todas las cosas conforme al proyecto, al plan que Él ha designado. We don't know it. Nosotros desconocemos su How plan. can we know all the plans of God? It's impossible. ¿Cómo podríamos conocer sus designios? But what we know is that God is good Pero lo que sabemos es que Dios es bueno and that he never will do something bad. y que Él jamás hará algo malo And that we can trust him without any restrictions. y que podemos confiar en Él sin límites. That's enough. Y eso es suficiente. And he is our Father Y que Él es nuestro Padre and takes care of us y cuida de nosotros and loves us. y nos ama. What do you want more? ¿Qué más Please. quieren? Because out of this safety, you can do all other things. A partir de esta seguridad podremos afrontar todo lo demás. And if you have not this safety, Pero si no tenemos esta you seguridad, will look for substitutes. estaremos en busca de sustitutos. You understand? I think you understand. Good. The real security for the coming life is only God himself. Entonces, la verdadera y única seguridad para el próximo año es Dios mismo. Even if you hear, oh, it is said this will come, this will come, this will come, bad things will come, persecutions will come. They are already here, persecutions, right? Entonces, si escuchan que esto va a suceder, que tal cosa nos espera, que sobrevendrá tal calamidad a la humanidad, que vendrá persecución, de hecho ya la estamos viviendo, We have to realize that. It's tenemos true. que estar conscientes de eso. But this is not the concentration of us. Pero todas esas cosas que puedan suceder no debe ser el enfoque para nosotros, no debe ser en lo que debemos estar concentrados. You can see in the New Testament, when there had been persecutions, they went to another place. En el Nuevo Testamento vemos que cuando los apóstoles que llevaban la buena nueva eran perseguidos o no aceptados en una aldea, entonces iban a la siguiente. If some doors are closed, God will open other ones. Si una puerta se cierra, Dios abrirá otra. And even when St. Paul was captured, he spoke to kings and spoke to other people and could live in Rome and give teachings in Rome. Incluso cuando San Pablo fue llevado a la prisión, pues el Señor se valió de eso para que él dé testimonio ante reyes, ante gobernadores. So the most important is that we look for the kingdom of God Entonces lo más importante es que busquemos el reino de Dios and to look what we have to do. y que estemos pendientes de qué tenemos que hacer. This is the light for the coming year, yes? Ese es el hilo para el año entrante. Not the fear what will come, we don't know. No el temor de lo que podría venir, porque no lo sabemos. But we know that God is there. Lo que sí sabemos es que Dios So estará. don't be in illusions. Entonces no vivamos en nuestras fantasías. God is living always and loving always. Dios siempre permanece vivo y Dios siempre nos ama. So I will slowly come to an end of this reflection. Entonces vamos llegando al final de esta reflexión. Please follow, let's say in this way, the most important things. Entonces sigan la jerarquía de los valores, lo más importante primero. Don't be occupied with things which are not so important. No se entretengan en cosas que no son tan importantes.
There is a Christian value, we say it's a Christian prudence. Hay una de las virtudes cristianas, de hecho, virtud cardenal, que es la prudencia. That means we should do this what helps us on the way with God. Y eso significa que siempre debemos optar por aquello que más nos ayude en nuestro camino con Dios. And not to lose so much time with things which are not so important. Y no perder mucho tiempo en cosas que no son importantes. Yes, I already said you have to give on your way the gospel God trusted you. Entonces, como les decía, ustedes transmitan el evangelio de la manera como Dios se los ha encomendado. And please remain in the truth. Y por favor, permanezcan en la verdad. I repeat, Jesus is the redemptor of the world, nobody else. Repito una vez más, Jesús es el único redentor de la humanidad y nadie más. You can respect all efforts of people to come to God or good values which might be also seen in other religions, but there is no Redeemer. Ciertamente podemos respetar, incluso admirar los esfuerzos de los miembros de otras religiones por alcanzar a Dios, pero en las otras religiones no hay redentor. So you never can put it on the same level. Entonces nunca podemos poner la fe cristiana a un mismo nivel con las otras religiones. Impossible. Imposible. Not because we are very great people Y eso no significa que nos consideremos como muy grandes or we are very proud. o que seamos orgullosos. No, it's because of God Himself. He said it. Más bien se trata de Dios mismo. And we have to say what God says, not what our personal ideas might be. Entonces nosotros, es Dios quien se manifiesta y nosotros estamos llamados a anunciar lo que Él nos ha comunicado. So remain the truth of the Catholic Church, which had been all the times. Entonces permanezcan firmes en esa verdad de la Iglesia tal como ha sido anunciado a lo largo de los siglos. We only can help people and give them orientation if our life, our personal life, is according as close as possible to the truth. Y solo podremos ayudar a otras personas y darles orientación si nuestra propia vida está lo más conforme posible a la verdad. Don't be deceived. No se dejen engañar. There is no other way to our Father than through Christ our Lord. No hay otro camino para llegar al Padre sino el Señor mismo. So follow this, please. Entonces, ténganlo bien presente. Then you can be in the flock of the Lamb. Y entonces serán parte del ejército del Cordero. Because this has, of course, consequences. Porque esta verdad, esta certeza, ciertamente tiene efectos en nuestra vida. Because this is what we can share with other people, that also they will find the real water of life. Porque si nos ha sido encomendada este gran tesoro, esta gran verdad, entonces tenemos que anunciarla a los otros para que también ellos encuentren la fuente del agua de vida. And be sure, if you do that, God will be with you. Y tengan por cierto que si lo hacen, entonces Dios estará con ustedes. Because it's He Himself who is looking for people and invites you to participate in His search for people. Porque es Él mismo quien va en busca de las personas y Él nos invita a tomar parte en su búsqueda. Therefore He came and sent His Son. De hecho, por eso Él mismo envió a su Hijo al mundo para buscar lo que estaba perdido. Therefore He sent out the disciples to the whole world to teach them and to baptize them. Por eso envió el Señor a sus apóstoles al mundo entero, hasta los confines de la tierra, para enseñar a las personas a cumplir sus mandamientos y a bautizarlos. This is a mission which is trusted to us. Y esa misión también a nosotros nos ha sido encomendada. And this is also we have to be in responsibility before God if we did it. Y también tendremos que rendir cuentas de si la cumplimos. So be vigilant in the coming year, Entonces estén vigilantes en el próximo año, but not full of fear. pero no temerosos. That's a big difference. Hay una gran diferencia. To know that evil is existing Tenemos que saber que existe el mal and to deal with it, y tenemos que luchar contra él. not to be in illusions about that, No debemos tener ilusiones al respecto, but at the same time not to be kept by the expression of the evil.
pero al mismo tiempo sin dejarnos tragar por los planes del mal. So also we do not wait for the Antichrist. Entonces tampoco nuestro enfoque está puesto en la llegada del anticristo. We wait for Christ, that he comes back. En quien esperamos es en Cristo que ha de retornar. We know that the Antichrist will come before. Pero claro que sabemos que antes de que vuelva Jesús tiene que aparecer el anticristo. So we have to deal with it. Y tendremos que afrontar con esta But situación. our focus is always to God himself. Pero nuestro enfoque siempre debe estar puesto en Dios. God is the Lord of the history. Dios es el dueño y el Señor de la historia. And this we hold on. Yes? Y en esa certeza nos aferramos. So this is my little message for the coming year. Entonces este es mi mensaje para el año que viene. Hope you can follow me on this channel or others which might be opened. Entonces espero que puedan continuar siguiéndome en este canal o en otras plataformas. Hopefully it can help you a little bit on your spiritual path. Espero que esto pueda ayudarles un poco en su camino espiritual, And also my reflections day by day. así como también las meditaciones diarias. As I said in the beginning, it's very important to have good nourishment. Yeah. Y porque, como les decía, verdaderamente es muy importante tener un buen alimento espiritual. Read every day in the Holy Scripture. Y para eso también lean cada día la Sagrada Escritura. Reflect about this like Our Lady did. Medítenla en su corazón como María, que movía todas esas cosas en su Be interior. sure in the love of God. Estén firmes y seguros en el amor de Dios. Of course, you can receive sacraments. Reciban los sacramentos de forma digna. So look, yes, thank you, Forma Digna. That's what I wanted to say also. She's sometimes adding me. Yes, I think the most important is to trust in God, right? Entonces creo que lo más importante es confiar en Dios. And then you will come through all crises. Y así sabremos atravesar cualquier crisis. And not only come through, you will deal with it. Y no solo atravesar pasivamente, sino sabremos afrontarla. And you will understand it's an invitation to deepen my faith and to take responsibility for my faith. Entendiéndola como una invitación a profundizar cada vez más mi fe y a asumir la responsabilidad por mi fe. Laudete Jesus Christus. In eternum. Amén. Si deseas seguir las meditaciones diarias del hermano Elías, puedes hacerlo a través del enlace que estamos colocando en la descripción de este video, o bien encontrarlas en Spotify, en SoundCloud y en Facebook, colocando en el buscador Meditaciones Diarias del Hermano hno.elías. Además, si estás interesado en ver otras conferencias para el crecimiento espiritual, suscríbete a este canal y dale clic a la campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video. Bendiciones y hasta la próxima.